Aplicaciones donde se aplican las progresiones geométricas. De igual manera tenemos que tener todas las fórmulas, el conocimiento, haber resuelto bastantes ejercicios para poder saber cómo resolver un problema. Muy bien, veamos este ejemplo. Una rana da saltos de manera que cada uno tiene una longitud de 2/3 del anterior. Si en el primer salto alcanzó una distancia de 140 centímetros, hallar longitud del salto número 6. B. Longitud total recorrida hasta ese salto. Y C. Longitud total recorrida si salta indefinidamente. Muy bien. Vamos a ir resolviendo parte por parte para no complicarnos. Bien, una rana da saltos de manera que cada uno tiene una longitud de 2/3 del anterior. Ahí me están hablando de la razón, que es 2/3. Algo importante, cuando me hablan de 2/3 vemos que es un número menor a 1, porque el número de arriba es menor que el de abajo. O sea, el numerador es menor que el denominador. Entonces, cuando la razón es un número menor a la unidad, quiere decir que cada salto es más pequeño, cada vez disminuye. Eso es muy importante. Muy bien. Si en el primer salto saltó una distancia, eso es muy importante, a 1 es 140 centímetros. Entonces, me hablan en el inciso A, longitud del salto número 6. Me están pidiendo A6. Entonces, recordemos que la fórmula de AN es A1 multiplicado por R elevado a la N menos 1. Entonces, A6 es el primer término, que es 140, multiplicado por la R, que es 2/3. ¿Por qué dentro de un paréntesis? Porque se trata de una fracción. Entonces la potencia lo tiene que tomar por completo. N, 6 términos menos 1. Lo podemos ingresar a la calculadora colocándole un paréntesis al 6 menos 1 para que se vuelva un solo número. O ya sabemos que nos va a quedar 140 por 2/3 elevado a la quinta potencia. Muy bien. Esto da 4480 sobre 243. Es una fracción un poco grande, un poco extraña, que aproximadamente es 18.4 centímetros. Esa es la distancia que recorre la rana en el sexto salto. Muy bien, acá está la respuesta. ¿Por qué la dejé en decimal? Porque estamos trabajando con una medida. ¿Sí? No es muy normal decir 4480 243 avos de centímetro. No es lo normal. Pero sí es bien importante mantener este dato para futuras operaciones y me va a servir. Porque digamos así no pierdo decimales y no se pierde en aproximación. Podemos perder algunas décimas o algunas unidades de décima. Y vamos a tener el problema que si nos dan respuestas, pues no van a coincidir del todo. Recordemos que la fracción hace que no pierda de entrada algunos decimales. Veamos el inciso B. Longitud total recorrida hasta ese salto. ¿Hasta qué salto? Hasta el sexto. ¿Sí? Muy bien, si me hablan de longitud total, estamos hablando de una sumatoria. Y entonces aquí es importante, Sn es el primer término, perdón, el último término, por la razón menos el primer término, todo dividido R menos 1. Muy bien, ingresémosle datos. El último término, y aquí es donde es importante, yo podría usar el 18.4, pero no me va a quedar un poquito diferente a la respuesta original. Vamos a colocar el último como su forma de fracción multiplicado por la razón, que es 2/3, menos el primer término, que es 140, y abajo la razón menos 1.
Bien, algo importante acá es saber utilizar la calculadora. Para algunos será más fácil calcular la parte de arriba, luego la parte de abajo, luego hacer la división. O podemos ingresar todo de un solo utilizando los paréntesis. Ahora, si tienes calculadora de formato natural, todo es mucho más simple. Hago esta operación y me da como respuesta 383.1 centímetros. Acá sí ya utilicé el decimal. Es posible que la calculadora que tengas no tenga la capacidad para convertirlo a fracción, porque no todas las fracciones, perdón, no todos los decimales se pueden convertir a fracción fácilmente. Pero como ya me están pidiendo la sumatoria y no me va a servir en otra parte, lo puedo dejar de una vez ya con su respuesta en decimal. 1 o 2 decimales, eso dependerá de lo que pida el catedrático o como estén las respuestas en un libro. Ahora bien, el inciso C, que es muy importante, dice longitud total recorrida si salta indefinidamente. Esta palabra, indefinidamente, significa un número muy grande. No hablemos de infinito, hablemos de muchas veces. Entonces, cada salto, la rana salta a una menor distancia. Vamos a suponer, si en el sexto salto cambió de 140 a 18.4, es bastante la diferencia. En el 12º salto me quedará un número más pequeño y cada vez el número, y eso es bien importante, cada vez que esto tienda a ser un número grande, me estoy refiriendo a la cantidad de saltos. Entonces, si la cantidad de saltos tiende a ser un número grande, cada vez el salto, la distancia recorrida es más pequeña y más pequeña. Quiere decir que va a llegar un momento que la distancia, lo voy a escribir así, la distancia va a ser prácticamente cero, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante. Vamos a hablar que mi primer término, si es 140, y el enésimo, y aquí la palabra enésimo ya tiene un sentido más matemático o más apegado a la realidad. Cuando hablamos de enésimo es el último, pero como no sabemos cuándo es el último, nos hablan de indefinidamente, eso tiende a ser infinito. Entonces, para una gran cantidad de saltos, la distancia recorrida en el último salto, asumiendo que existe un último salto, va a tender a ser cero. ¿Sí? Alguien puede decir matemáticamente tiende a cero, que no es lo mismo decir que es cero, pero para efectos de resolución de un problema es cero. La diferencia sigue siendo, o la razón sigue siendo la misma, 2/3, y entonces calculamos una nueva sumatoria. Último término por la razón menos el primer término dividido la razón menos 1. Estamos usando la misma fórmula, lo que cambió fue la n. Y como es 0, se va a volver 0 la parte de la multiplicación por 2/3. Lo opero en mi calculadora y vean lo que resulta. 420 centímetros. Quiere decir que por mucho que la rana salte, no va a pasar de esa cantidad. Porque llega un momento en que va a saltar un número que ya no se puede ni siquiera escribir, ¿verdad? Será un 0 punto con muchos ceros o un número con un exponente a la menos, un número muy grande. Entonces es importante el concepto de qué significa indefinidamente. O sea, quiere decir un número muy grande y como cada vez salta menos. Ahora, que cada vez saltara más, eso sería un problema, porque para un número grande la distancia que va a recorrer es infinita. Veamos otro tipo de ejemplo. Siguiente ejemplo. Calcular la razón de una progresión geométrica decreciente si su primer término es 11 y la suma de todos sus términos vale 55 medios. Bien. Algo muy importante es tener concepto. Calcular la razón, o sea, me están pidiendo R, porque es una progresión geométrica. Si fuera aritmética, pues sería D.
Ahora, aquí hay una palabra importante, decreciente. Quiere decir que cada vez el número que sigue es menor. Entonces, yo ya sé que el número tiene que ser menor, o sea, la respuesta debe ser menor a 1. Siempre va a ser positivo, no va a ser negativo, con mucho cuidado. Muy bien. Decreciente si su primer término es 11, a 1 es 11, y la suma de todos sus términos es n, 55 medios. Muy bien. Me están dando Sn, me están dando A1, me están dando R. Desconozco el AN, no lo conozco, ¿verdad? Entonces, se vuelve muy importante conocer alguna información adicional o ver qué fórmula me puede servir. Ahora bien, la fórmula que involucra a Sn es el último término multiplicado por la razón menos el primer término dividido la razón menos 1. Muy bien. Y nos damos cuenta que acá está la R que ando buscando. Está el A1 que ya lo conozco, está el Sn y me hace falta AN. Pero aquí hay algo muy importante, me está hablando de la suma de todos sus términos. Entonces, si me habla de todos los términos, esto viene siendo igual a lo anterior, o el problema anterior donde hablábamos de indefinidamente, o sea, todos. ¿Cuántos son todos? No sabemos la cantidad. Entonces, cuando algo tiende a infinito y es decreciente, yo ya sé que mi AN es 0. Entonces, tengo todos los términos. Ahora bien, tengo un problema. La fórmula no está para hallar la razón. Entonces, desconozco cuántos datos son infinitos. Entonces yo tengo que venir y hacer un despeje. Vamos a despejar la R. Bien, vamos a ver que R está en el numerador y en el denominador. Y ese es un problema serio. Entonces esta parte de acá la vamos a pasar al otro lado. Está dividiendo. Pasa a multiplicar y vean cómo lo vamos a hacer. R menos 1 multiplica a Sn. Y eso es igual a n por R menos A1. Quiere decir que esto, que es muy sencillo, o si me dieran la fórmula de una vez, se complica por el despeje. Pero teniendo claro el despeje, esto no debería darme ningún problema. Muy bien, multipliquemos o quitemos el paréntesis. R por Sn menos Sn, lo que hice fue multiplicar el Sn por el paréntesis, es igual a n por R menos A1. Voy a dejar lo que tenga R de un lado porque lo que me interesa es este valor. Entonces tengo R, Sn, pasa a restar el AN por R igual a menos A1 más Sn. Muy bien, factor común R, porque los dos términos tienen R, me quedaría Sn menos AN. Aquí voy a ordenar por signo positivo y luego el negativo. Y me doy cuenta que este paréntesis multiplica la R, por lo tanto pasará a dividir. Dividido. Y qué fácil hubiese sido que me dieran esta fórmula. Y decirme, bueno, el cálculo de la razón, dada una sumatoria, el primer y el último término. Metamos valores. Vamos a introducir Sn. 55 medios menos el primer término 11 Sn y aquí viene menos el AN que ya vimos que es 0. Ingreso esto en una calculadora. Recordemos que tenemos operaciones de suma y resta, numerador y denominador. Lo ideal es ponerles un paréntesis. Si la calculadora es natural, pues no es necesario. Hago esa operación y la calculadora me lo puede tirar en decimal o en fracción. Sabemos qué tecla me sirve para hacer el cambio. Y la respuesta es 3/5. Y ya tenemos la respuesta. Si en algún momento quieres comprobar
pues simplemente utilizas el 3 quintos y ves a qué tiende cuando la cantidad de datos es muy grande, ¿verdad? Entonces cada vez 11, el número que le sigue será más pequeño porque se multiplica por 3 quintos, que es un menor, que es un dato menor, y eso es importante, esto es 0.6. Entonces cumple con que sea menor a 1 y si es positivo. Veamos otro ejemplo.